Buenas noches, días y tardes, amigos y personas que nos ven y nos escuchan por nuestras diferentes plataformas digitales y por medio de nuestras redes sociales también. Les agradecemos por estar pendientes cada semana de su podcast. La idea es analizar juntos un poquito las asignaciones de Ven, Sígueme cada semana. Entonces, como dice el título del podcast, hablemos de Ven, Sígueme. Maonri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos a todos. Como vos decías, yo estoy emocionado por el episodio de hoy. Tiene un montón de enseñanzas que nos pueden ayudar a vivir en estos días turbulentos y también un buen de historia y de cómo esa historia nos puede ayudar también. Perfecto. Entonces, recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que nosotros dos somos los únicos responsables de todo lo que nosotros decimos, hablamos y expresamos, forman parte de nuestra forma de ver el evangelio o estos puntos de doctrina, y en ningún momento estamos diciendo que la iglesia es responsable o que es la postura oficial de la iglesia. Tratamos de decir y expresarnos de la forma más en sintonía con la postura de la iglesia, pero por cualquier cosa, nosotros somos los únicos responsables de esto, ¿verdad? Cabal. Y En- que vayan y estudien. y que vayan y estudien. Recuerden que aprenden más cuando ustedes estudian que escuchando, pero les agradecemos porque se toman el tiempo para escucharnos como una pequeña ayudadita adicional. Hoy tenemos como bien lo decías, una asignación bien interesante, bien llena de historia. Abraham, así se le llamaba antes, Abraham, Abraham. y algo de Abraham. Son dos personas diferentes. Ah, es broma. Te doy el tiempo, Maunre, para que pues nos des un poquito de reseña. Sí, y también, también la esposa, Saraí, se llamaba y también su nombre fue cambiado a Sara. Entonces hoy vamos a hablar un poco de Abraham, del convenio que Dios hizo con Abraham y de por qué a él se le conoce como el padre de los fieles. Vamos a aprender un poco acerca de la niñez de Abraham también, algunas cosas que yo aprendí mientras estudiaba un poquito esto, que me llamaron mucho la atención es que Abraham provenía de una familia problemática y, Correcto. y entonces, como dije, el episodio de hoy nos puede ayudar a ver, hay algunas personas que pues provienen de familias donde no todos son miembros de la iglesia o donde les hacen pancho, podríamos decir, o no les gusta que ustedes participen en las cosas de la iglesia. Entonces, ¿cómo Abraham o Abraham en ese entonces él entendía de dónde venía, hacia dónde quería llegar y todas las bendiciones a las que él era merecedor y cómo ese conocimiento le ayudó a él para poder buscar eh, el poder intentar encontrar todas esas bendiciones que por herencia le pertenecían. Entonces, Abraham, para este entonces han pasado como 2000, 3000 años desde Adán y Eva, más o menos. No estoy seguro en cuánto tiempo, no sabemos, pero más o menos entre 2000 y 3000 años. Ya estamos dando un salto bien grande de Noé para Abraham, que pues es una dispensación nueva. Hablamos de eso un poquito hace unas semanas, de que Adán fue el primer profeta, la primera dispensación, luego Noé y ahora Abraham. Estamos ya en la tercera dispensación, entonces me llama Estabas, la... estabas casi muy atinado. Nació según los registros, en 1813 antes de Cristo, en Son Ur de Caldea. casi 2000 años entonces después de que sucedió todo lo de Adán y Eva. Entonces, pues me parece interesante que estamos en Génesis 12, o sea, solo hemos pasado de Génesis 1 al 12, 12 capítulos, pero ya avanzamos 2000 años en la historia casi. Entonces, vamos a hablar de eso, de la vida de Abraham, del testimonio de él y de cómo él, como dije, hizo la lucha por encontrar y ser merecedor de todas las bendiciones que le correspondían por descendencia y a esas se les sumaron las bendiciones que el Señor le prometió y que el Señor hizo convenio con él gracias a su obediencia también. Sí, y me gustan algunos pues como para dar algunos detalles de los nombres que tiene Abraham o por cómo se le conoce como, según los registros en la Biblia, en Santiago, por ejemplo, amigo de Dios, en Doctrina y Convenios como el padre de los fieles y seguidor, bueno, también
dice en la Perla de Gran Precio en Abraham que él era un seguidor más fiel de la rectitud. Entonces son algunos de los nombres o de las características que tenía él. Eh, Pienso que para todos los que nos ven y nos escuchan, deberían de tomarse el tiempo de darle clic ahí en Google, ponen ven, sígueme para uso familiar 2022 y les van a aparecer la página de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me tomo el tiempo de hacer esto? Porque en la versión digital, en las páginas de internet, hay muchos links y cosas que son como bien llenas de enseñanza y de historia. Por ejemplo, vos me decías hace ratitos que estábamos cenando, me decías, ya le diste clic ahí donde dice aprende más, ideas a tener presentes. Y yo no le había dado clic, ¿verdad? ¿Para qué voy a mentir? Y cuando le di clic fue como, fue, sí. Entonces, para los que nos ven y nos escuchan, tómense unos, ¿qué les digo? 5 o 10 minutos en el teléfono o en la computadora y pónganse en la página de la iglesia con Ven, Sigue en Familiar y van a darse cuenta de toda la información que está, que a la larga nos ayuda a entender más la situación, el entorno. Entonces, vos me decís, Maonri, hablamos de cómo Dios me puede bendecir por mi fe y mis deseos justos, o querés empezar con definiciones como del convenio o de convenio en sí. Podemos así rapidito mencionar que es un convenio para que se entienda un poco más el resto de la lección. Y también vos hablabas a los miembros de la iglesia que se metan a Google y Ujú. busquen eso, pues es para todos, ¿no? El Antiguo Testamento es universal, por decirlo así. Todas las religiones del mundo, casi. eh, Utilizan el Antiguo Testamento. Entonces, cualquier persona que nos escuche, que no es miembro de nuestra iglesia o de nuestra religión también, métase y como no me recuerdo quién fue, creo que el presidente Monson decía, traigan todo lo bueno que tienen y déjennos agregarles un poco más. Entonces, así de esa manera podemos todos aprender también. Ujú. Entonces, ¿qué es un convenio? Ahí donde decía aprenda más. Ahí está facilito. Ahí está facilito. Pues antes de darle clic ahí me lo preguntaste y yo te daba mi definición, va, la forma en Dale. la que yo lo percibía y yo te decía, para mí un convenio es un pacto entre Dios y el hombre en el que Dios establece como las condiciones a cambio de darnos bendiciones específicas. Esa es mi definición de un convenio, en el que por experiencia propia puedo decirles, el que sale ganando siempre es uno, siempre somos nosotros, ¿verdad? Pero al darle clic ahí en estos, como en estas ayudas adicionales, eh, dice, voy a leerlo, dice, a lo largo de todo el Antiguo Testamento a menudo leerá la palabra convenio. Hoy en día, por lo general, vemos los convenios como promesas sagradas con Dios, pero en el mundo antiguo los convenios también eran una parte importante de las interacciones de las personas entre sí. Para su seguridad y supervivencia, las personas necesitaban poder confiar la una en la otra, y los convenios eran una forma de garantizar dicha confianza. Y en el Antiguo Testamento estaba leyendo que la forma en que un convenio funcionaba es que las dos personas que iban a entrar en un convenio agarraban animales puros y los cortaban. En el Antiguo Testamento se le conocía como cortar un convenio. Nosotros ahora le conocemos como concertar o hacer un convenio. Cortaban animales y los ponían así en fila y entonces las dos personas caminaban más o menos de un extremo al otro y cuando estaba en el centro, uno le decía al otro, hago convenio contigo de que voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y si no, puedes tomar mi vida y cortarla así como acabamos de cortar estos animales. Y entonces la otra persona respondía, y yo hago convenio contigo de que esto, esto, esto y esto. Y entonces por la forma en que lo dice esta parte me gusta porque dice que era para su seguridad y supervivencia. O sea que si no cumplías con tu convenio o con la promesa sagrada que habías hecho, la otra persona tenía todo el derecho de venir y cortarte o de matarte o de hacer lo que quisiera con vos. Entonces, actualmente los convenios se funcionan de una manera diferente, Con pero abogado, firmando papeles. cabal, actualmente los convenios funcionan de una manera diferente, pero significan lo mismo. Son una forma de garantizar la confianza entre las personas que están haciendo ese convenio y en este caso entre el Señor y nosotros. El Señor hizo convenios con Adán, hizo convenios con
Abraham, con Noé, Enoc, Enoc, hizo convenios con todos sus profetas y, y el Señor siempre, dice Doctrina y Convenios 82:10, está obligado, Él se siente obligado a hacer lo que ha prometido cuando nosotros estamos haciendo también lo que hemos prometido. Entonces, en ese espíritu, no de obligación del Señor, pero sí de obligación nuestra de obedecer para poder ser merecedores de esas bendiciones, podemos empezar a hablar entonces de Abraham. ya. Yo solo quiero hacer mención a uno de mis maestros de seminario, presidente Douglas Rivero, Dale. porque la escritura que dijiste, él siempre, siempre, siempre la usaba. Él decía, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, y siempre resaltaba, más cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Entonces solo se me vino a la mente, entonces un saludo a todos mis amigos en Malacatán. Y sí, de hecho, esta parte de los convenios, de la palabra, el poder de la palabra entre las personas antiguamente era muy respetado. ¿Te recordás de Nefi diciéndole a- al sirviente de, De ay, Labán. de Labán, diciéndole, vive el Señor, que si vienes con nosotros, No te no te voy a mataremos. matar? Entonces, ¿por qué el sirviente de Labán aceptó? Porque antiguamente la palabra se respetaba y esa expresión de vive el Señor era como hacer un convenio con él de que él iba a respetar esa vida. Entonces, antiguamente era muy, muy respetado eso. El comprometerse era como muy, muy respetado. Entonces, em, solo tal vez antes de hablar del convenio de Abraham, que es muy importante, debemos de entender que, como vos decías en la introducción, Abraham logró o pudo hacer ese convenio con Dios por sus deseos justos, a pesar de venir, como decías en la introducción, de una familia con problemas, una familia en donde el papá empezó a adorar eh, santos, por decirlo así, Imágenes, por decirlo así. imágenes, entonces a dioses falsos. El papá de Abraham empezó a adorar a dioses falsos. Entonces, eso para los que nos ven y nos escuchan debería ser un como pequeño ejemplo de que aun cuando, como decías, vengamos de familias con problemas espirituales o con problemas de fe, nosotros podemos hacer la diferencia así como Abraham lo hizo, al grado de que podemos caminar de la mano del Señor y Ujú. como dice en las escrituras, ser un amigo de Dios. Entonces, el presidente Dallin H. Oaks decía lo siguiente con respecto a Abraham. Dice, el presidente Dallin H. Oaks enseñó sobre la importancia de tener deseos rectos. Aún con lo importante que es perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. A fin de lograr nuestro destino eterno, desearemos las cualidades que se requieran para convertirnos en un ser eterno y trabajaremos para obtenerlas. Si eso parece demasiado difícil y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con el deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amoroso Padre Celestial ayuda en cuanto a nuestros sentimientos. Y al repasar esta cita del presidente Oaks, me recuerdo de cómo el libro de Mormón, un profeta le enseñaba al pueblo de que el Señor nos concede según nuestros deseos, ¿sí? Según los deseos de nuestro corazón. Entonces, en efecto, debemos de, si creemos que es difícil vivir el Evangelio, si no somos miembros de la iglesia y no nos queremos bautizar porque es mucha responsabilidad, déjenme decirles de que empecemos dando ese primer paso de fe, queriendo hacer las cosas y alimentemos ese paso de fe con buenos actos, con buenas acciones, para que ese deseo se convierta, ese deseo y esa fe se convierta en acción. Entonces, eso era lo que estaba pasando con Abraham. Con Abraham, él deseaba y procuraba mucho estar de la mano con Dios. Entonces, la importancia de tener buenos deseos, te lo repito, ¿no? Sí. Entonces, algunos versículos que tal vez querríamos leer de esa parte, que Ya, nos pueden ayudar a entender un poco cómo era Abraham y Abraham.
y de su carácter y cómo él había crecido, me llaman la atención algunos. En el 1 y el 2 dice, en la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, ahí vivían. Yo U- Abraham vi que me eran, ajá, 1 y 2, pero del libro de de Abraham, en la Abraham perla de gran capítulo precio. 1, Abraham capítulo 1, versículos 1 y 2, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Entonces, él se dio cuenta que donde él vivía había muchas malas influencias y, sin embargo, dice él en el 2, y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado. Entonces, él sabía que él tenía bendiciones o promesas que venían por su Por linaje, su linaje. por convenio. Recordemos que vienen los convenios desde Adán, Enoc y Noé, y que él dice que quería buscar esas bendiciones. Entonces, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud, y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Y ahí él resumió toda su vida, pero después empieza a dar un poco de más detalles. Entonces, algunos de los detalles que a mí me llaman la atención de esta parte es que él estaba explicando y enseñando que, por ejemplo, en ese tiempo ya se habían empezado a dedicar a adorar dioses, lo que vos decías. Estaban haciendo dioses de madera, dioses de metal, qué sé yo, o de oro, no sé, y los estaban adorando. Y no solo eso, pero también estaban ofreciendo sacrificios. Y menciona que habían sacrificado a 3 vírgenes porque ellas no querían adorar a esos dioses. Entonces, estaba en un dilema Abraham porque o se ajustaba a lo que todos estaban haciendo o se iba de ahí a buscar, como dijo él, las bendiciones de sus padres. Y, ¿quieres decir algo? Te iba a decir, de hecho, hasta lo amenazaron con quitarle la vida. De hecho, y eso lo aprendí hoy, este, de hecho, este Abraham fue llevado al altar para quitarle la vida. Entonces, ahora, ¿cómo pasó eso? Eso fue lo que aprendí hoy. Y eso es algo interesante. Entonces, en los libros apócrifos, que para los que no saben qué son los libros apócrifos, son, eh, lo voy a poner entre comillas, escrituras no oficiales, por decirlo así. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando no había un profeta, siempre todavía se llevaban registros. Y hay Ujú. registros de personas que escribieron también y que no se encuentran en las escrituras. Y si quieren estudiar un poco más de eso, vayan y lo buscan. No voy a entrar en detalles porque lo que me interesa ahorita es hablar acerca del libro de Jacer. En el libro de Jacer, uno de los libros apócrifos, y los rabinos de por allá de Israel y Jerusalén y todos esos lugares tienen esta creencia, y no estoy diciendo que así es, pero me gustó la historia. Dice que el papá de Abraham incluso era uno de esas personas que fabricaba los ídolos. Él era uno de los artesanos que hacía esos ídolos y que se los vendía al faraón, que se los daba al faraón. Y entonces cuenta la historia que en una de esas el papá de Abraham salió y Abraham entró al taller del papá y vio todos esos ídolos y agarró una vara grande y los empezó a destruir y les empezó a dar duro a todos los ídolos, los quebró, pero dejó uno solo que era el más grande. Entonces a ese ídolo, al más grande de todos, le puso la vara a la par, y cuando el papá llegó y vio todos los ídolos quebrados, pues ¿quién estaba en la casa? Abraham, ¿qué hiciste? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice, yo no fui. Abraham así, no sé qué edad tenía, ahora yo no fui. ¿Y cómo que no? Si sos el único que está aquí. No, yo no fui. Mira, la vara está a la par de ese ídolo grande. Dice. Él fue el que vino a la vida y destruyó todos los demás ídolos. Y entonces el papá le dice, no, dice, ese es un ídolo que no tiene vida. Él no puede venir y destruir el resto de los ídolos. Él no puede moverse por sí mismo. Y entonces Abraham le dice, ya ves, si ese ídolo no puede destruir a los otros ídolos y no puede hacer nada, ¿cómo es que le oran? ¿Cómo es que le adoran para poder obtener ciertas cosas de él? Ah, mira. Entonces,
como dije, no está comprobado que sea cierto, pero es es una tradición o algo que se cuentan entre allá, los del pueblo allá. Y me parece muy interesante porque no sé qué edad tenía Abraham en ese tiempo y por eso, porque él no quiso adorar y empezó a destruir ídolos, es que su padre, dice la introducción del manual en este capítulo, dice, su padre que se había apartado a la verdadera adoración a Dios, intentó ofrecer a Abraham en sacrificio a dioses falsos. Su mismo padre intentó ofrecerlo. ¿Pero por qué? Porque le había dado una buena enseñanza, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, no pasó. Abraham tuvo que irse y solo me gusta mucho la enseñanza que esto deja, porque muchas veces nosotros queremos creer en unas cosas, pero a la vez no las queremos creer o le buscamos tres pies al gato, decimos a veces, o vemos los mandamientos solo cuando nos conviene, queremos obedecer ciertas cosas solo cuando nos conviene, entonces no debe ser así. Si el papá de Abraham creía que esos ídolos no podían hacer eso de destruirse uno al otro, pues no debería creer tampoco que tenían el poder para poder mandar lluvia o bendecir las cosechas o etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué mensaje contienen esos versículos para aquellos cuyos familiares no deseen la rectitud entonces, ¿verdad? Porque no es secreto dentro de la iglesia o incluso dentro, sin importar la iglesia a la que van, yo sé de muchas familias en la que uno es el que se esfuerza por vivir el evangelio. No pongamos título y no pongamos iglesia, pero conozco también muchos amigos que no son miembros de la iglesia que en su casa son los únicos que están tratando de echarle ganas. Entonces, no se sientan solos porque tarde o temprano el Señor va a ver su sacrificio y va a aceptar esa ofrenda. Mm. Eh, entonces, no deben de desanimarse si son los únicos que van a la iglesia o los únicos que quieren hacer las cosas bien. Le pasó a Abraham, le pasó a Noé con el arca que solo porque su familia era su familia, me imagino, le creyeron, porque si no, no sé. Y le ha pasado a mucha gente. Entonces, amigos que nos ven y nos escuchan, por favor, si ustedes tienen un testimonio del Evangelio, si ustedes son felices buscando a Dios, sirviendo a Dios, sigan haciéndolo, aunque sus familiares, sus amigos o las personas que les rodeen se los estén impidiendo u obstaculizando. Entonces, ¿qué ibas a decir? Nada, solo para terminar con la historia. Ah, dale, dale. Entonces ahí en los mismos versículos de Abraham, versículo 15 y 16, ya tienen a Abraham en el altar y dice Abraham, y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí, elevé mi voz al Señor mi Dios, y el Señor escuchó y oyó, y me llenó con la visión del Todopoderoso, y el ángel de su presencia se puso a mi lado, e inmediatamente soltó mis ligaduras, y me habló su voz, Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para liberarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña de la cual nada sabes. Entonces, esto es una semejanza también al sacrificio de Jesucristo, que iba a ser más adelante, mucho tiempo más adelante, de que Él iba a descender para poder liberarnos y llevarnos de donde estemos, básicamente sacarnos del hoyo al que vos le llamás siempre hoyo en el que estemos, Sí, a un mejor lugar, pues sabemos que Abraham fue llevado, y tal vez vamos a hablar de eso más adelante, a una tierra en la que él pudo heredar tanto tierra física como pudo también eh, ser bendecidas todas las familias de la tierra, de su descendencia, porque él, como dice el título de esta parte, él tenía la fe y los deseos justos, y la fe le hizo moverse, y la fe le hizo destruir esos ídolos, y la fe le hizo intentar salir de esa tierra en la que estaba. No se quedó en su casa diciendo, oh, un día Dios me va a venir a salvar. Él actuó en base a esa fe y a esos deseos justos que él tenía. correcto. Y es todo eso, lo que estamos hablando ahorita, lo que entonces nos permite entender la relación que tenía Abraham con Dios, porque tenían una relación
bastante eh, peculiar, bastante unida y como les decía al inicio, al grado de ser bajo el título de amigo de Dios. Entonces, es todo eso lo que le permite a Abraham entonces generar esa relación con Dios de no solo es mi Dios todopoderoso, sino también mi amigo, alguien en quien puedo confiar, alguien que ya me está salvando de morir en un altar y que me está prometiendo cosas. Y entonces es cuando viene el convenio que Dios hace con Abraham. Eh, en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, hay ciertos versículos que hablan del convenio. Me imagino, no vamos a leer todos. Yo podría recomendar Génesis 17 del 1, por ahí un par más, en donde incluso se habla del cambio del nombre. Y Ujú. también en Abraham 2, en la perla de gran precio. Pero ¿cuál de todos esos crees que podría leer yo ahorita? ¿O tenés Ah, alguno, o sea, habías pensado en alguno específico o leo yo los de Génesis 17 lee el 17 si querés. y después O, reforzás? bueno, para dar un poco de contexto antes de que te vayas al 17. Ajá, En el capítulo 15 de Génesis, el Señor le está hablando a Abraham, Abraham todavía, Abraham. se lo lleva en una visión y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Estoy en el capítulo 15 de Génesis Ujú, y, y pues el Señor ya había hecho o ya le había dicho a Abraham que en su descendencia iba a ser benditas todas las naciones. Entonces aquí en el 15 le dice Abraham al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás dado que ando sin hijo? Y el heredero de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo además Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará este, sino uno que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y él le creyó a Jehová y se le contó por justicia. Entonces el Señor fue preparando a Abraham, le fue diciendo esto, esto y esto, y un día se lo llevó, le dijo, mira todas las estrellas, aunque ahorita no tienes un descendiente que haya salido de tus entrañas, igual lo vas a tener. Eh, entonces, solo tenía que seguir haciendo lo que el Señor le estaba pidiendo. Entonces, si quieres pasarte al 17 ahora. sí, dice Génesis 17, versículo 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi convenio entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi convenio es contigo, serás padre de muchas naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones, y te multiplicaré en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi convenio entre yo y tú, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por convenio eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi convenio con él
como convenio eterno para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicarse en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi convenio con Isaac, el que te dará a luz, el que Sara te dará a luz por este tiempo y el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. No sé, esos versículos lo tienen todo. Eh, Me gusta, yo siempre he dicho que uno tiene que tener una relación con Dios y con Jesucristo bastante especial, fuera del fanatismo, fuera de, de la obsesión, por llamarlo así. eh, yo siento que vivir el evangelio es como muy personal, y siento que a Dios y a Jesucristo le gusta que lo hagamos así como muy personal, muy entre él y yo, entre ellos y yo. Y cuando leo estos versículos, yo siento que Abraham respalda en ese mi pensamiento, porque me lo imagino hablando con el Señor y diciéndole, porque ahí dice se rió, entre risas así de amigos, como, no hombre, ya estoy grande, ¿verdad? Entonces, me gusta ese sentimiento de Dios y Jesucristo, aparte de ser todopoderosos, sí pueden ser mis amigos, sí pueden ser personas con las que yo puedo hablar, reírme, contarles lo que me pasa, y que ellos se diviertan con mis experiencias también, aunque ellos todos lo saben. Pero me gusta que Abraham eh, proyectara ese tipo de relación entre él y el Señor. Pues eso, haciendo un pequeño paréntesis de todo el convenio, que es de lo que se centra la lección, pero me gusta eso, que ustedes, los que nos ven y nos escuchan, puedan entender eso y llevarlo para ustedes, que entre Dios y Jesucristo ustedes pueden ser amigos, y tienen que como quererse, llevarse y ser felices juntos, pues, y no es como un tipo de restricción y que somos soldados del Señor y firmes y que pues firme va y saludos, Señor, no. Me gusta porque me gusta verlos como mis amigos, pues, perdón por alargarme y por hablar de algo que no era los convenios. No, pero igual es una parte importante y otra cosa que antes de seguir también quería resaltar es una cadena de escrituras que yo no creo que sea la que vos habías dicho, pero bueno, tal vez. Hay una, en todas las escrituras de Génesis que estamos leyendo, como te decía antes, el Señor le recordó a Abraham muchas veces lo que él quería hacer. Entonces, en el capítulo 12, versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En el capítulo 13, en el versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Otra vez, en el versículo, 15. perdón, en el capítulo 14, habla un poco de Melquisedec, no vamos a regresar ahí después. En el capítulo 15 es cuando ya él está diciendo lo que yo leí hace un rato de bueno, ¿y cómo? Y el Señor le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el 16 es cuando le dan algunas noticias y en el 17 lo que acabas de leer, donde ya pone el convenio entre yo y tú. Y no sé si eso les parece un poco raro a todos, eh, gramaticalmente hablando. Siempre decimos que primero tienes que mencionar a la otra persona y después a vos mismo. Pero Dios le dice, pondré mi convenio entre yo y tú, y me causa curiosidad. Yo me pregunto realmente qué quiere decir. Ahora, en mi propia interpretación, yo pienso que el Señor en ese momento también le está diciendo a Abraham, yo voy primero, yo soy el primero y yo estoy haciendo el convenio, pero yo estoy poniendo las condiciones y yo estoy diciendo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y después estás tú y si lo haces, te multiplicaré en gran manera. Y entonces después viene Abraham y le dice, eh,
que se postró sobre su rostro y Dios le habló de nuevo y ya le vuelve a decir, en cuanto a mí, aquí mi convenio es contigo, serás padre de muchas naciones. Y otra vez las mismas promesas de que iba a multiplicar su descendencia y todo eso. Entonces, ¿qué necesitaba o qué necesitó hacer Abraham desde el capítulo 12 hasta el versículo 17 para poder llegar a este punto en que el Señor al fin hace convenio con él? No sé si la respuesta que querrás es ser persistente, pero es lo que yo pienso que hizo. No bajar la guardia, Ujú. seguir esforzándose por cumplirle al Señor y por mantenerse digno. Bien. Y entonces en el capítulo 12, eh, el Señor le manda en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto también lo noté hoy. Em, y dice en el versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Entonces, Lot era hermano de Abraham. Entonces, ellos dos venían de la misma familia. Ujú. Venían con las mismas enseñanzas. Los dos venían del mismo padre idólatra y que fabricaba ídolos y se lo llevó. Abraham le dijo a Lot, vámonos, y Lot dijo, vámonos pues. Y también a sus esposas, ¿no? Entonces dice, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán y tomó a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano. Entonces Lot era sobrino de Su Abraham, sobrino, sí. sobrino de Abraham. Y todos sus bienes se los llevaron y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a Canaán. Y entonces, más adelante, en el 7 dice, se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido. Entonces, una cosa que podemos notar en todos estos capítulos también es que cada vez que a Abraham le daban algo, él siempre hacía un altar y ofrecía sacrificios. Entonces, como decías vos, era persistente, era obediente y era agradecido, Era podemos decir. agradecido. Sí. Entonces, dice, y pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, una cosa que aprendí es que Abraham edificó sus tiendas con la vista hacia Betel, que significa casa de Dios. Y más adelante, ¿dónde está? Más adelante nos dice en dónde se estableció Lot. Y entonces dice en el capítulo 13 de Génesis y el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y en el 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, Abraham y Lot. Entonces, Abraham asentó sus tiendas enfrente de Betel. Betel significaba o significa casa de Dios. Lot asentó sus tiendas con la vista puesta en Sodoma y Gomorra. Y pues ya más adelante vamos a ver lo que pasó. Pero la visión que cada uno tenía de las cosas me llama la atención porque el haber sido constante, persistente en el conocimiento que Abraham tenía, le llevó en el capítulo 17 al final, después de que todas eran promesas, el Señor siempre le había dicho desde el 12, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, pero nunca le había dicho, hago convenio contigo. Ajá. Hasta el versículo 17, después de muchas cosas, incluido en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15, ¿cuál era el? En donde En el, hacen el convenio, en el Génesis 15. 14, no, en el 14, donde él recibe podríamos decir, el sacerdocio de Melquisedec, donde conoce a Melquisedec. O sea, tuvo que pasar un montón a sentarse viendo a la casa de Dios, encontrar a Melquisedec, pagar sus diezmos. No dice específicamente recibir el sacerdocio de Melquisedec, pero muy probablemente pasó. Así Eh, como está en mi imagen. Así mérito Melquisedec dándole el sacerdocio a Abraham. Y hasta después de todo eso,
y ¿cuántos años tenía cuando Dios hizo convenio con él? En el 17 decía 99. Cuando salieron tenían 75, ahora tienen 99. Eso es 24 años después. Entonces, si alguien piensa que el Señor necesita bendecirle ahorita porque ahorita está obedeciendo, ah, puede que sí podamos recibir algunas bendiciones, pero las bendiciones más grandes puede que vengan dentro de 25 años, 30, 40, 50 o incluso en la otra vida, dice Elder Holland, pero de que llegan, llegan. Ujú. Entonces me gusta, aprendo mucho de Abraham, de su constancia y de su obediencia y de la confianza también que él tenía en el Señor y que esa misma confianza y conocimiento fue el que lo llevó a obedecerle y llegar hasta este punto en su vida en el que al fin ya no eran solo promesas, sino que ya era un convenio hecho y derecho entre Dios y Abraham. Recordemos que el pueblo de Enoc no fue trasladado a los 50 años de ser justos. Ujú. Pasaron, habíamos aprendido hace unas semanas que pasaron cientos de años para que, en rectitud, para que el Señor dijera, no, este pueblo es muy justo, necesitamos llevárnoslo. Entonces sí, es cuestión de persistencia y es cuestión de diligencia, de no bajar la guardia, más bien. eh, Creo que esa es la clave del éxito para todo. Dejemos a un lado lo espiritual por un momento y para todo, si queremos aprender un instrumento nuevo, si queremos ser buenos en algún deporte, si queremos ser buenos en el trabajo, es cuestión de persistencia y diligencia. Y si esa persistencia y diligencia la aplicamos en el discipulado de Jesucristo, es muy probable que podamos no solo ser nosotros muy bendecidos y muy felices, sino hacer que la vida de las personas que nos rodean sea muy bendecida y muy feliz gracias a nuestro servicio. Ahora, eso que estabas diciendo de Lot, por ejemplo, el manual no lo enseña. Y si bueno, o sea, hasta abajo hay una pequeña reseña, pero en los principios principales del manual no está. Entonces, esa es la importancia de que las personas que nos ven y nos escuchan, lean la asignación, porque si nosotros no tocamos el tema, es muy probable que no lo van a tocar en esta semana. Y pues es necesario que ustedes, si lo estudian, pues lo retengan mejor. Entonces, otra vez les invitamos a que puedan ustedes hacer sus pequeños estudios. Ahora, ¿de qué manera ese convenio de Abraham puede bendecirme a mí y a mi familia actualmente? Y es que en Abraham 2 se, 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 se habla de este convenio de una forma bastante interesante. No sé si lo puedo leer. Dale. Dice Abraham en la Perla de Gran Precio, capítulo 2, versículos 8 al 11. Jehová es mi nombre y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre y serán considerados tu descendencia y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y en ti, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, la vida eterna. Entonces, el convenio de Abraham es importantísimo, fue importantísimo para Abraham y su familia de manera literal, pero el convenio de Abraham sigue siendo muy importante en la actualidad y en especial para todos los que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué? Porque nosotros también somos el pueblo del convenio, ya que ya sea por ser descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, o que no lo seamos
y, y seamos, como decimos comúnmente, adoptados eh, como hijos de Abraham gracias a que aceptamos el Evangelio, porque el libro de Abraham lo enseña. A las personas que reciban este Evangelio serán considerados tu descendencia. Entonces, el convenio de Abraham eh, nos permite que tengamos acceso a las llaves del sacerdocio y a las bendiciones de salvación para culminar con la vida eterna. Entonces, es un convenio que se hizo hace miles de años, años antes de Cristo, pero que con el pasar del tiempo sigue siendo muy importante para cada uno de nosotros y para las personas que están por venir, ya que eh, podemos nosotros no solo ser considerados como hijos o descendientes de Abraham, sino ser como las manos del Señor para poder bendecir a todas las familias de la tierra. Y debemos de tomar en cuenta que las bendiciones y promesas que se le hicieron a Abraham también aplican para nosotros como sus descendientes. Más adelante, me imagino, en los próximos episodios vamos a hablar de las bendiciones patriarcales, de las 12 tribus de Israel, en donde hay bendiciones específicas para cada persona dependiendo su linaje. Bueno, bendiciones y responsabilidades. Entonces, de una manera espiritual podemos nosotros disfrutar de las bendiciones del convenio de Abraham gracias a que el sacerdocio está y también nosotros podemos hacer que otras personas disfruten de esas bendiciones, ya que, como dice Abraham, por medio de ese convenio y del sacerdocio serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, eh, no es algo que ya pasó y que fue bonito, sino es algo que pasó y que puede y debe seguir cambiando mi vida y mi forma de ver las cosas actualmente. Entonces, eh, dice, por ejemplo, es posible que considere que algunas de las bendiciones terrenales prometidas a Abraham y a Sara, tales como heredar una tierra prometida y ser padres de una gran posteridad, tienen paralelismos eternos. Entre esos paralelismos se hallan una heredad en el reino celestial y el matrimonio eterno junto a una posteridad eterna. Y el presidente Russell M. Nelson dijo y ha enseñado que es en el templo donde recibimos nuestras máximas bendiciones como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien. Este, como dije al principio, me llama la atención cómo Abraham tuvo la fe para poder buscar las bendiciones que él sabía que le Que se correspondían. merecía. Ajá. Entonces, vos mencionaste las bendiciones patriarcales y yo no sé si él tenía una o no, porque no lo leí en ningún lado, pero me parece que tal vez sí. Exacto. Y que por eso él sabía las bendiciones a las que él era merecedor. Ahora nosotros, los que ya tenemos una bendición patriarcal, tenemos bendiciones prometidas ahí, que a medida que nosotros las buscamos y nos esforzamos, ellas vienen a nosotros. Entonces, y ahorita no va a ser polémica porque ahí está en la Biblia, Génesis capítulo 16, me llama la atención, como dije antes, la persistencia de Abraham, pero en este punto también la ayuda que tal vez su esposa Saraí le quería dar para poder, eh, no sé, yo siento que ellos querían que las bendiciones se les cumplieran y entonces estuvieron dispuestos a hacer un montón de cosas, incluido lo que menciona el capítulo 16. No lo voy a leer todo, pero en resumen, eh, dice que Saraí, la esposa de Abraham, estaba muy triste, estaba apesadumbrada porque ella no podía darle hijos a Abraham y ella sabía que Dios le hablaba a Abraham y le decía, en tu posteridad serán benditas todas las naciones y en tu posteridad y en tu posteridad. Y entonces Sarai decía, pues ¿cómo si yo no te puedo dar hijos? Entonces ellos tenían una sierva que se llamaba Agar y Agar. entonces Sarai le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham la voz de Sarai. Entonces, Abraham toma a Agar por esposa
también, literal, hecho y derecho legalmente. Y entonces dice que se allegó a ella, él se allegó a Agar, la cual concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, que era Sarai. Y pues ahí había un poco de conflictos, ¿no? Habían dos esposas en la misma casa con Abraham. eh, este, pero estaba pasando todo lo que tenía que pasar y entonces eh, el punto al que quería mencionar es cómo Abraham, sabiendo que él iba o que debería recibir ciertas bendiciones, pero que en ese momento no se miraba por dónde, estuvo dispuesto y también Sarai a poder intentar de alguna otra forma, o sea, queremos que las bendiciones vengan. El Señor ha dicho que nos va a bendecir, entonces, pero no podemos, intentemos de otra forma. En ese momento era legal, era Ujú. 100% legal que Abraham pudiera agarrar otra esposa, en este caso Agar, o sea, él no estaba cometiendo ningún pecado, y la embarazó, y al hijo de ellos le llamaron Ismael, y era Ujú. Abraham en esos entonces de 86 años, cuando Agar dio luz a Ismael. Pero no era ese el plan del Señor. O sea, Abraham y Sarai estaban buscando las bendiciones, pero no era esa la forma en que el Señor las quería. Y pues en el capítulo 17 podemos ver todo lo que pasó. Al final del convenio que vos estabas leyendo en el 17, eh, en el versículo 15, y ahí en adelante dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu esposa no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y la Ujú. bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, lo que leías, y se rió otra vez. Se rió otra vez. Me imagino a Abraham ya viejito como, ¿cómo me estás diciendo que voy a tener otro hijo? Y Saraí, que está bien viejita ya, ¿cómo me lo estás diciendo? Y entonces dice, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y entonces en el 19 dice, y respondió Dios, ciertamente, Sara tu esposa te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y Isaac. confirmaré mi convenio con él como convenio eterno para su descendencia después de él. Y dice en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicarse en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi convenio con Isaac. Y es que por eso te digo, el Señor no vio mal que Abraham haya tenido un hijo con Agar. Todavía Ismael merecía las bendiciones de su padre Abraham, pero Ujú. no era el plan del Señor hacerlo de esa manera. Entonces el Señor había hecho convenio y lo cumplió. ¿Cómo? Dándole a Abraham y a Sara, en este caso ya se llama Sara, eh, un hijo, el cual lleva el nombre de Isaac. Entonces, bueno, uno de los puntos a los que quería llegar es, nosotros tenemos nuestras bendiciones patriarcales. Yo tengo mi propia bendición patriarcal. Es mi deber, es mi tarea buscar la manera en que el Señor quiere que se cumplan esas bendiciones en mi vida y, y tratar de hacerlas que vengan. Algunas tal vez van a venir cuando tenga 99 años o 100, otras tal vez van a venir después, pero que podamos luchar porque esas bendiciones se cumplan y no solo decir, por ejemplo, que en tu bendición patriarcal te diga que vas a tener mucha familia, pero que estás teniendo un tiempo difícil para casarte. Y no lo digo por vos, lo digo en general. ¿Al Este, tanteo? bastante. O sea, en general, Ya, digamos una hermana que tenga 40, 50 años y que nunca se casó y que en su bendición patriarcal diga que pues iba a que formar una iba a familia. formar una familia o cosas así. Sabemos que después de esta vida se puede formar esa familia, pero que eso no sea una excusa para que vos no lo busques para hacerlo en esta vida. Entonces, las bendiciones del Señor van a llegar en su debido tiempo, pero no podemos usar eso como excusa de que, si no me caso aquí, en la otra vida me voy a poder casar. O de que
si dice que yo voy a predicar el evangelio. Ah, pero si no voy a la misión, tal vez lo puedo predicar después en el mundo de los espíritus y estoy bien. No, tu deber o nuestro deber es buscar de qué manera podemos ayudarle al Señor a que esas bendiciones se cumplan en mi vida. Si mi bendición patriarcal dice que yo voy a traer muchos al evangelio, entonces debería buscar la manera. ¿Cuál es esta manera? Predicar el evangelio, ir a la misión, cuando tenga un llevamiento en la iglesia, tratar de hacerlo de la mejor manera, hacer un podcast de Hablemos de Ben, sígueme. Ideas, pero que nosotros busquemos la manera en que esas bendiciones se puedan cumplir en nuestra vida, así como Abraham, ya con 80 y pico de años, seguía buscando la manera en que es las bendiciones que él sabía que se le habían prometido, todavía no era un convenio, pero que ya se le habían prometido muchas veces, se le pudieran cumplir en su vida también. Sí, y creo que a veces nosotros dejamos a un lado esas bendiciones que están a nuestro alcance y, y ni nos damos cuenta y a veces hasta las hacemos de menos. Entonces, a las personas que nos ven y nos escuchan, me gustaría invitarles a que repasen su bendición patriarcal, por ejemplo. Si la sacaron y la perdieron, en la página de la iglesia la pueden solicitar y les envían una a su correo electrónico en Ujú. PDF. eh, Hay muchas formas de obtener esas bendiciones patriarcales. Si no la tienen aún, hablen con su obispo y díganle, obispo, me interesa aprender un podcast ahí con Joel, bien buena onda, de las bendiciones patriarcales y quiero tener la mía, ¿verdad? Y sáquenla. Si sus hijos no las tienen, pues en una noche de hogar o no sé, platiquen de las bendiciones patriarcales, enséñenles un poquito y también díganles que la saquen a partir, yo siempre he dicho que a partir de los 14 años es buena edad. A veces si quieren la sacan antes, a veces si quieren la sacan después. Es muy personal, es muy entre ustedes y sus deseos, pero si le tocan, por ejemplo, el tema a sus hijos, es muy probable que ni siquiera sepan de las bendiciones patriarcales o no le den la importancia y a lo mejor ya la tienen y nunca la han repasado. Entonces, creo que es una buena dinámica, como siempre les ponemos a hacer dinámicas, creo que esta sería una muy buena dinámica para esta semana que los que nos escuchan repasen sus bendiciones patriarcales y si tienen hijos, pues que hablen de las bendiciones patriarcales con ellos para que ellos las repasen o para que se preparen para recibir una si no la tienen. Entonces, es importante porque así nosotros, así como Abraham antes de hacer el convenio, podemos estar conscientes de las bendiciones que nos merecemos, las bendiciones que el Señor quiere darnos y podemos esforzarnos para obtenerlas. Ojo que con esto no estamos diciendo que Abraham tenía una bendición patriarcal y como decimos, somos responsables de estas ideas que se nos vienen, pero tiene alguito de sentido que Abraham de alguna forma tuviera algún tipo de bendición patriarcal que le orientara para las bendiciones que él merecía. Aunque esas eran por linaje, bien dice la escritura, ahora que eran bendiciones que él merecía por linaje. Entonces, eh, no sé si vos querés agregar algo más, si no yo puedo pues compartir un poquito de mi testimonio. Eh, Sí, sí, le doy. O sea, no. si quieres agregar, Yo dale. quiero agregar algo. La dinámica que estás dejando de ir a repasar la bendición patriarcal. Entiendo que la hojita original, pues todos la queremos cuidar y ojalá que todos la tengamos bien cuidada, pero si podemos hacer una copia o pedir una copia en PDF, que nos la manden a nuestro correo, imprimirla. Un amigo en alguna ocasión me enseñó que una buena forma de estudiar tu bendición patriarcal es usar colores. Me decía, ¿sabes qué? Con un color, vamos a poner amarillo, identifica todas las cosas que tu bendición patriarcal dice que pasaron antes de esta vida. Y entonces vas marcando con amarillo. Y no todas están al principio, algunas están en medio, otras están al final, no sé. Luego con color rojo, por ejemplo, no importa los colores, identifica cuáles son algunas de las responsabilidades que el Señor te está pidiendo, que hagas esto, que hagas el otro, que vas a predicar el evangelio, que te vas a casar en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con otro color, que sé yo, verde, vas a buscar cuáles son las bendiciones que el Señor te está prometiendo. Y entonces con verde, tu posteridad como Abraham va a ser
tu posteridad va a ser bendecida, vas a tener muchos hijos, vas a hacer Salud. salud, vas a levantarte en la mañana de la primera resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Y con otro color, que busques lo que habla acerca de tu linaje y que lo estudies. Entonces, yo lo hice y en realidad, pues yo siempre lo he dicho, mi bendición patriarcal es como de este tamaño. Tiene como 4 párrafos bien pequeños, casi me la sé de memoria, pero aún yo incluso era de los que decían, no, que mi bendición patriarcal es muy pequeña y no dice cosas que yo dijera, wow, qué extraordinaria. Pero haciendo ese ejercicio me pude dar cuenta que no le había puesto la atención que merecía y que había muchas bendiciones ahí en esos 4 parrafitos que merecen la pena luchar por ellas y esforzarme porque ellas se cumplan. Entonces puede ser un buen ejercicio para los que nos están escuchando y como decías vos, bueno, y otra tarea, pregúntenle a sus hijos si saben que es una bendición patriarcal. Si no saben, ahí hay un poquito que tal vez podrían estudiar juntos. Y pues más adelante en el podcast y pues aquí mismo en la Biblia vamos a hablar de ella, seguro. eh, Específicamente de eso. y de las 12 tribus de Israel y cuál bendición le toca a cada tribu, pero eh, estaría bien que se pueda ir haciendo un chequecito a esta parte desde ahorita de la bendición patriarcal. Así sé qué bendiciones me merezco y así lucho porque esas bendiciones vengan a mi vida. Entonces, antes de que termines, yo voy a terminar. Eh, y así te quedas vos diciendo lo que vas a decir. Yo personalmente, como te dije y como me escucharon todos a lo largo de este episodio, me admiro y aprendo mucho de la vida de Abraham y de su persistencia, de su consistencia. Dicen según una Nefi que si después de bautizarnos ya quedó hecho todo, no, debemos seguir adelante con firmeza en Cristo y hasta el último día de nuestra vida. Abraham, te digo que me sorprende cómo tenía 80 y pico de años y él seguía buscando de qué manera el Señor podía cumplir la bendición de multiplicar, desde que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones y al final tenía, ¿cuántos años? 100 años decía, bueno, no dice exactamente, pero dice alguien de 100 años y mi esposa de 90 años. Al final, después de tanta persistencia, insistencia, obediencia y de haber, guardado los mandamientos, el Señor al final vino la bendición. Yo sé que podemos hacer lo mismo, estamos a tiempo, no importa la edad en la que estemos, no importa la edad en la que conocimos el Evangelio, siempre y cuando a partir de hoy eh, hagamos lo posible porque esas bendiciones se cumplan en nuestras vidas, el Señor nos la va a dar. Si no nos la da hoy o mañana o en un año, 5 años o en 40 años, nos la va a dar después de esta vida siempre y cuando nos hayamos esforzado lo suficiente. Perfecto. Yo también solo quisiera como agregar el hecho de que cuando hablamos del evangelio, siempre salimos ganando. Hacer algo que Dios quiere para nosotros es negocio redondo porque eh, si hacemos algo que Dios quiere, somos felices y por decirlo así, le cumplimos a Dios y cuando le cumplimos a Dios, Dios nos bendice muchísimo más. Entonces, con Dios y con Jesucristo siempre es un ganar-ganar. El cumplirles a ellos siempre es un ganar-ganar, porque ellos siempre nos van a devolver más. Y sí, el gran ejemplo de Abraham, de fe, de diligencia, de no bajar la guardia, porque a veces creemos que con servir la misión ya está suficiente. A veces creemos que porque ya me sellé en el templo ya, suficiente, a esperar a que me muera para volver a Dios y ser como Él, y no. Como vos lo decías, es toda una vida de esfuerzos y de mejorar poco a poco. Incluso si no son miembros de la iglesia, los que nos ven y nos escuchan, vos decías, nunca es tarde y nunca es tarde. Aunque ustedes tengan otras creencias y otra fe, queremos invitarles a que se conviertan más al Evangelio, que sigan más a Jesucristo para que puedan disfrutar de las bendiciones que vienen de vivir el Evangelio. Y les invitamos a que pues conozcan la iglesia también y refuercen todos esos
aspectos en los que la iglesia les puede reforzar, como en las bendiciones patriarcales, por ejemplo. Cuando decías que tu bendición patriarcal era así, 4 párrafos, yo estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan se identificaron porque a lo mejor tienen bendiciones patriarcales muy pequeñas. La mía no son párrafos, las mías son líneas y encima es como que si le dieran enter para que se viera más grande, pero Cabal. pero son líneas. ¿Y qué crees? Yo soy feliz con ella y como vos lo decís, cada vez que la leo, dice mucho, a pesar de ser un par de líneas y que el párrafo más grande es donde dice mi linaje, porque iba mi nombre completo, dice mucho y me hace feliz y para mí es una luz y sí, estoy muy agradecido por esa bendición patriarcal. Entonces, si por ahí tenemos nuestra bendición patriarcal y creemos que es muy pequeña a comparación de como por ejemplo la de mi papá, que es una hoja y lo de atrás Y otro. y otra. Entonces, si creemos que la de nosotros vale menos porque es muy pequeña o cosas así, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios porque estamos siendo muy mal agradecidos. Las bendiciones patriarcales son sagradas, son importantes y así fuera solo el linaje. Los linajes que tenemos son realmente especiales y cada uno tiene bendiciones especiales también, entonces es de aprovecharlo. Y ya, que sigamos el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de Abraham, ya que hay muy buenas personas de las que sí podemos seguir su ejemplo como ellos, ¿verdad? Y yo termino mi parte con esto y te dejo el micrófono. Va, ya dije que iba a terminar, pero se me olvidó decir algo. Bueno, de lo que vos dijiste, si aún solo tu linaje te dicen en tu bendición patriarcal, andate a la Biblia y estudia cuáles son las bendiciones que tu linaje contiene por derecho, cuáles son las que te tocan por derecho. Y la otra cosa que se me olvidó mencionar antes es Saraí, cómo las mujeres pueden ayudar a que los convenios también se cumplan. Entonces, Saraí o Sara, Saraí, cuando el Señor le manda a Abraham que se vaya, no leo nada donde diga que reclamó o, o renegó, pero se fue con Abraham, no sé cuánto caminaron. Ella sabía también las bendiciones y los convenios que el Señor había hecho con su esposo o las promesas que le estaba haciendo durante todos estos 24 años que dijimos, y ella sabía de ellas al punto de que ya casi, ya muy anciana, ella misma intentó eh, por sí misma decirle a Abraham que tuviera un hijo con Agar para que esas bendiciones se pudieran cumplir en la vida de ellos. Entonces, el poder que las mujeres tienen en nosotros los hombres, eh, que nos pueden ayudar a poder seguir luchando por encontrar esas bendiciones por las que a las que somos merecedores y a las que ellas también por derecho son merecedoras. Es una ayuda muy grande a comparación de que si lo quisiéramos hacer solo nosotros. Entonces, si no quieres decir nada más, eh, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Vayan y estudien por su cuenta. Hay muchas cosas que ya no dijimos, ya no pudimos hablar un poco de Melquisedec, pero que pueden ir y estudiar ustedes por su cuenta. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios en la página de Facebook. Hablemos de Ven, sígueme. Yo siempre dejo una pregunta también en Spotify que dice, ¿qué aprendiste que no dijimos en el podcast? Y pues eso es lo que el Espíritu te enseñó, que nos lo puedes dejar ahí también y que compartan para que más personas también puedan aprender del Evangelio, como dijimos, no solo de nuestra religión o de sí, de nuestra religión, sino que de cualquier otra. La Biblia y el Antiguo Testamento, como dije antes, es universal, casi todos lo conocen, y entonces que podamos compartirlo, aprender de él y ir aprovechando, porque hay muchas enseñanzas que podemos sacar del Antiguo Testamento. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana entonces. Nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y las compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.